La Voz con Vos. YSUK, siempre con vos. 91.7 La Voz con vos. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUK. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar en nuestra sintonía, 7:03. Estamos en un lunes 20 de junio y ya comenzando la entrevista de YSUK. Hoy nos acompaña Eduardo Escobar, él es de Acción Ciudadana y hablaremos sobre el uso de criptoactivos para financiar campañas políticas. Buenos días, Eduardo, bienvenido a YSUK. Buenos días, gracias por la invitación, siempre un gusto. Aquí estamos, Eduardo, y como es sabido, El Salvador cuenta con una ley de partidos políticos que regula, entre otros temas, el tema del financiamiento de campañas políticas. Pero vamos a iniciar con la siguiente pregunta. ¿Transparentan los partidos políticos salvadoreños sus finanzas a pesar de que hay una ley de partidos políticos? Yo creo que lo primero que habría que señalar es que la regulación de la ley es mínima, o sea, en regulación de financiamiento de partidos políticos. Solo establece, en este caso, cuáles son las fuentes prohibidas, solo establece algunas obligaciones en materia de transparencia, y pone límites a los montos que se pueden donar a los partidos políticos. Pero no hay otro tipo de regulaciones, aparte de las sanciones, pero no hay otro tipo de regulaciones que pueda configurar una fiscalización robusta sobre el dinero que financia la política. Es decir, que aún sí hay ley, sí hay tema de transparencia, pero podríamos decir de que solamente se cubre hasta cierto porcentaje, no cubre el 100%. Es lo mínimo, o sea, lo mínimo se está regulando del financiamiento de partidos. Voy a poner un ejemplo. No está regulado el tema de financiamiento de candidaturas, por ejemplo. O sea, si bien la ley señala que a los únicos que se les puede acreditar una donación, o sea, que alguien quiera donarle a un partido, es a los partidos políticos, no a candidatos. Entonces, por ejemplo, ahí hay un vacío que al final repercute en que candidaturas reciben dinero y no reportan el origen de estos fondos ni cómo lo usan. Entonces, partamos, digamos, de ese tema, de la falta de fiscalización. Y de este tema, Eduardo, también viene y cae el sombrero sobre las personas que participan, por ejemplo, para diputados que no tienen partidos políticos, los no partidarios. Ahí ellos podrían recibir directamente financiamiento, pero tienen también este problema de transparentar. Tienen más limitantes los candidatos no partidarios porque un partido puede recibir fondos en cualquier momento. Un no partidario solo desde que está inscrito como candidato para disputar, digamos en este caso, la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Un curul. Desde ahí tiene digamos, la habilitación. Pero decía este tema de lo del control para caer en la pregunta, que si los partidos políticos transparentan su financiamiento. Entonces, si ponemos en contexto de que hay poca fiscalización de parte de la autoridad electoral, también podemos decir que el nivel de transparencia de los partidos es deficiente todavía. Digo en general, o sea, hablando de todos los partidos políticos, no tienen, digamos, un nivel, un estándar mínimo de transparencia, la mayoría de partidos, que nos pueda indicar quiénes son los que están detrás financiando ese partido. O sea, todavía no tenemos esa claridad. En algunos sí tenemos claridad, o al menos lo que nos declaran los partidos nos puede dar cierta claridad, pero en casi la mitad de los partidos es deficiente este tema de la transparencia. Entonces, si tenemos en cuenta poco control, poca fiscalización sobre los partidos, con una deficiente regulación, y a eso le sumamos que la mayoría de partidos no son transparentes,
Entonces, ahí tenemos un problema cuando llega una campaña electoral, porque el tribunal no fiscaliza, los partidos no informan correctamente o completamente sobre sus ingresos. Entonces, ahí está, digamos, un primer problema que nosotros estamos ponderando se va a agravar cuando se implemente el Bitcoin como financiamiento de campaña. Mucha gente dice, ¿para qué transparentar? ¿Para qué querer conocer quiénes están detrás de los partidos políticos? Pero hay un punto importante acá, porque muchas veces quien financia y si esa persona llega al poder puede salir beneficiado, en este caso el financista. Entonces, es ahí la importancia de la transparencia, Eduardo. Es que ahí está el primer punto de importancia. Los partidos políticos son mecanismos, son vehículos de acceso al poder. Y por lo tanto, es importante conocer quién está financiándolos para ver a quién están promoviendo para que llegue a acceder al poder, o sea, para que acceda al poder. Entonces, por eso es la importancia de conocer quién financia a los partidos políticos, porque al final, como son vehículos, las personas a quienes se le financian las campañas, posteriormente van a ser presidente de la República, va a ser diputado, diputada, van a ser miembros de consejos municipales. Entonces, tenemos como sociedad el derecho de saber quiénes están detrás financiando una campaña para también monitorear que el poder, cuando se ejerza, no esté pensado en beneficiar a quien financió la campaña. O sea, porque ese es el punto, que se ejercite el poder para beneficio de mi grupo de interés que me financió la campaña, ¿ya? Y en consecuencia afecte a la colectividad porque no estoy gobernando, no estoy legislando para la gente, sino que estoy haciéndolo para quien me financió la campaña. Y ahí tenemos un ejemplo. Ustedes han presentado en estos informes que dan sobre transparencia de partidos políticos con el ejemplo de Ghana y el tema de la adjudicación del aeropuerto internacional, de la ampliación. Claro, ese es un ejemplo de los últimos que se obtuvieron de, por ejemplo, una empresa que financia una campaña electoral, que en este caso fue la campaña del presidente Bukele, y que posteriormente participa en una adjudicación de un asocio público-privado, que en este caso es el del aeropuerto Monseñor Romero, y lo obtiene ya con aprobación de la Asamblea Legislativa de mayoría de Nuevas Ideas, donde al final despierta muchas dudas, o sea, y genera alarmas este tipo de adjudicaciones para una empresa que apoyó con dinero la campaña del presidente y que luego va a tener obviamente ganancias con fondos públicos al ejecutar este tipo de obras. Entonces, ese es uno de los ejemplos, porque en general, si nosotros vemos la región, la obra pública se ha constituido como un mecanismo de corrupción que involucra el pago de campañas electorales a cambio de obra pública. O sea, por decir algo, un alcalde que va a competir de nuevo para la reelección acude a empresas que, por ejemplo, empresas constructoras, voy a poner ese caso, que le ofrecen financiarle la campaña a cambio de que cuando gane pueda este alcalde asignarle contratos o buscar la forma de asignarle contratos a estas empresas para, digamos, compensar en esa medida la aportación de campaña. O sea, no queremos, y esto creo que es importante decirlo, no queremos criminalizar el dinero que financia la política, porque no se trata de decir que todo el dinero que financia partidos es, digamos, un dinero malo, un dinero corrupto, ilícito. No queremos decir esto. Lo que nosotros hemos advertido es que si no hay suficiente regulación, si no hay fiscalización sobre el dinero y no hay transparencia, estamos en un riesgo de que sucedan todo este tipo de cosas. Crimen organizado, por ejemplo, narcotráfico financiando un candidato, dinero público desviado para financiar una campaña electoral, ¿ya? Dinero de un gobierno extranjero financiando una campaña. Entonces, todo eso
se propicia, y que eso obviamente todos sabemos que no es beneficioso para el país, que pase eso. Todo eso se propicia cuando no hay regulación, cuando no hay control y cuando no hay transparencia. Sin embargo, ¿se ha avanzado algo en este tema de transparencia dentro de los partidos políticos o todavía se continúa a cero? Es la mitad, por decirlo así, la mitad de los partidos los que tienen un nivel de transparencia aceptable y la otra mitad es deficiente. ¿Qué propicia este bloqueo de transparencia de parte de algunos partidos políticos? En parte son varios factores. En parte desconocimiento de la ley, porque tenemos partidos que todavía no sé si, o no sabemos si a propósito o en realidad es sincera la respuesta, nos dicen, mire, esta información es reservada, la información de sus donantes, la información de su dinero. O sea, todavía nos contestan eso, cuando la ley es clara en señalar que es información pública, ¿ya? Hay otros partidos que ni tan siquiera nos contestan las solicitudes. O sea, no nos dicen ni sí ni no. Ni las admitimos, ni las rechazamos, ni nada, ¿ya? En este caso creemos que no hay un oficial de acceso a la información, porque el acceso a la información no es un punto importante para el partido. Entonces no informan, ¿ya? Entonces ahí tenemos otro factor, que es desinterés en rendir cuentas. O sea, por eso decía, digamos, hay un tema de desconocimiento de la ley, tenemos un tema también de resistencia a rendir cuentas, y aparte tenemos, o mejor dicho, no tenemos un incentivo social o político para que los partidos rindan cuentas. O sea, falta un incentivo, porque ¿qué le implica a un partido rendir cuentas? O sea, políticamente, ¿qué beneficio le tiene? Socialmente, ¿cuál es el beneficio? ¿Ya? O sea, no hay ese incentivo suficiente para que un partido diga, vamos a cumplir con estas obligaciones, ¿verdad? Entonces, esos tal vez podrían ser algunos de los factores que conlleven a que los partidos, a que el sistema de partidos observe esta división entre partidos que tienen un nivel de transparencia entre aceptable y bueno, y partidos que tienen un nivel de transparencia muy deficiente. Y es que al menos durante unos 10 años se vino caminando en favor de luchar contra esta opacidad. Claro. Sin embargo, del 2019 para acá, desde el mismo Ejecutivo se ataca la transparencia. Esto también puede afectar tanto a que los partidos tapen sus cuentas, tapen sus verdades, podríamos decir así, pero también ha venido a afectar a que un ciudadano común no le dé un valor a la transparencia de los partidos políticos. Sí, se venía en general en el país construyendo transparencia. Todavía estábamos lejos de un punto aceptable, pero se venía construyendo. Y en el caso de los partidos políticos, igual, poco a poco los partidos estaban entregando un poco de información. Poco a poco el Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, se estaba involucrando más en el tema del financiamiento de los partidos, pero 2019 creo que fue un punto de inflexión en ese tema. En primer lugar porque, por ejemplo, se dio cambio de magistrados del Tribunal Supremo Electoral y estos magistrados, los actuales, ya no le dieron seguimiento a la labor de tutela al derecho de acceso a la información que había realizado el anterior colegiado. Nosotros tenemos 2 o 3 casos ahí en el tribunal que ni tan siquiera se han pronunciado el tribunal si admite o no estas denuncias contra partidos. Entonces, ahí, digamos, renuncia el tribunal a esa su labor de tutelar el derecho y aparte el anterior colegiado, aunque fue insuficiente, pero al menos realizó un mínimo de labor de sancionador contra partidos por incumplir el tema de transparencia. Sancionó a algunos partidos, ya sea por denuncias de Acción Ciudadana o de oficio, al revisar sus estados financieros puso sanciones. Mínimas, sí, pero el tribunal comenzaba a caminar. Entonces, nosotros sí hemos advertido que con los actuales magistrados esto se detuvo.
este proceso que traía el Tribunal Supremo Electoral de comenzar a ejercer control. Con el tema de transparencia desde 2019, incluso antes de 2018, el partido que se perfilaba que iba a tener pues mayor representación en la Asamblea Legislativa, era el partido del presidente Nuevas Ideas, desde 2018 no nos entrega información. O sea, es un partido que desde su nacimiento no es transparente, no rinde cuentas, no informa a la sociedad quiénes son sus financistas, en qué gastan el dinero. Este es uno de los partidos que igual, porque hay otros que no informan sobre este tema. Entonces, el punto acá es que un partido con más fuerza política no informe, debería de preocupar a la población respecto de quién en realidad financia este partido político. Perfecto. Estamos hablando esta mañana con Eduardo Escobar. Él es director ejecutivo de Acción Ciudadana y el uso de criptoactivos para financiar campañas políticas es nuestro tema. Estamos viendo en un primer momento el tema de la transparencia, los avances que se habían tenido y luego estos retrocesos que se han venido generando desde el 2019 a la fecha. Eduardo, la semana pasada Acción Ciudadana presentó un informe titulado El financiamiento de la política en El Salvador a través de criptoactivos. ¿Hay riesgo con este tema? ¿Qué nos dicen los datos que ustedes han presentado? Si tomamos en cuenta lo que acabamos de mencionar, no hay regulación, no hay control, no hay transparencia. Con el dinero normal, podríamos decir. Con el proceso normal de financiamiento de un partido, que es decir, yo le dono $300, $400, o yo le dono al candidato 1,000 camisas. Si con eso no hay transparencia, que digamos es rastreable ese dinero que se invirtió en una campaña, nosotros advertimos con el tema de criptoactivos que si se permite el financiamiento de campañas de esta manera, se corre el riesgo que se oculte totalmente el origen de los fondos que financian una campaña y no sepamos en realidad quiénes están detrás de un partido político financiando. Y aquí se corre el riesgo de que quienes estén atrás sea el crimen organizado, quienes estén atrás sea, por ejemplo, un gobierno extranjero que tenga algún interés particular en el país, que sea fondos públicos desviados, ya sean municipales o del gobierno central, que se hayan desviado para financiar una campaña. Entonces, con criptoactivos se da esa posibilidad. ¿Por qué? Porque el criptoactivo permite o posibilita, uno, que se esconda, digamos, o que no se haga pública la billetera donde están esos fondos. Es decir, que no se pueda conocer que un partido tiene una billetera virtual. ¿Ya? O sea, yo puedo tener ahí fondos y no se sabe que yo tengo fondos, que no tengo una billetera. Y luego el tema de quién fue el que me trasladó, me transfirió un Bitcoin, 2 Bitcoin, o sea, por ejemplo. ¿Ya? Todo eso es un riesgo que nosotros advertimos precisamente porque el criptoactivo tiene, digamos, esa característica de que se puede facilitar lo anónimo y, por lo tanto, evitar que sea rastreable la transacción. O sea, conocer de dónde viene el fondo, quién fue el que transfirió, en qué lo gasté. O sea, todo eso lo puede, se puede provocar actualmente porque no hay regulación, porque no hay control y porque no hay transparencia en los partidos. Aquí surge entonces la necesidad de que se modifique la ley para establecer la prohibición de financiamiento de partidos políticos mediante criptoactivos, Eduardo. Esa es una de las opciones que nosotros planteamos, que creemos que sea la más saludable para nuestra democracia, el que se establezca, digamos, esta prohibición de financiar campañas electorales con criptoactivos. Y esto, digamos, no sería el único país que prohíbe este tipo de donaciones por esta vía. Sí, hay Estados Unidos, Suecia, incluso Costa Rica aquí en la región. Costa Rica tiene, digamos, el tema de solo donaciones por medio de, digamos, de dólares y todo esto. Entonces,
el punto, como nosotros lo planteamos, es que no está la infraestructura tecnológica en la autoridad electoral, por ejemplo, no está en la ley regulado suficientemente aspectos de transparencia para informar de transacciones en Bitcoin. Esos factores hacen susceptible, más lo anónimo del criptoactivo, hacen susceptible a que pase lo que hemos dicho. Fondos públicos, crimen organizado, gobierno extranjero financiando una campaña electoral, ya con los consecuentes efectos que puede generar esto en el ejercicio del poder. Entonces, esa es la primera opción que nosotros decimos. ¿No? Al menos para esta elección, prohíbase el financiamiento por esta vía, por los riesgos que implica. ¿Ya? Luego nosotros planteamos una segunda opción, que sería, bueno, si se va a financiar las campañas, ponga reglas muy claras y estrictas de cómo se puede financiar la campaña, ¿ya? Para no dejar ese margen de posibilidad de que haya financiamiento ilegal en la campaña. Entonces, digamos, por ahí es que va el planteamiento de Acción Ciudadana. De aquí a las próximas elecciones, ¿se está a tiempo de hacer estos cambios que se están planteando, o podría mejor dejarse para las elecciones que vienen, no sé, después del 2024? Yo creo que margen hay, porque estamos a 20 y tantos meses de la elección. Hay todavía una posibilidad de hacer alguna reforma. El punto es la voluntad política del presidente y de Nuevas Ideas en hacer estas reformas. O sea, que ellos entiendan digamos, los riesgos. Pero, obviamente, yo no creo que ellos entiendan los riesgos y no creo que ellos quieran mover su posición respecto del Bitcoin, porque de alguna manera esto significaría dar un paso atrás, es decir, no se financian campañas así, ¿ya? Porque incluso pensando políticamente, ellos pueden salir beneficiados, ¿ya? Porque ellos pueden financiar su campaña con las billeteras estas y no se va a conocer quién lo financió. O sea... y en eso también hay un punto importante. Hablabas de unas billeteras custodiadas para poder supervisar lógicamente quién financió, quién transfirió, en qué se gastó. Claro. ¿Se puede hacer esto de manera que se pueda seguir paso a paso el gasto que ahí o el dinero que ahí va a ir a correr? Se puede, porque nosotros hemos consultado este tema con especialistas en la materia y nos advertían, por ejemplo, en las billeteras de Bitcoin puede aparecer se puede dar un seguimiento. Una persona que sepa de estos temas puede entrar y no sé en qué página puede ir dándole seguimiento a las transacciones. Pero nos decía, en Bitcoin no es que aparezca billetera de fulanito de tal, sino que aparece un código, ¿ya? Y si uno entra a esa billetera, uno puede ver las transacciones, pero en este caso son también en código, que la billetera XWY no sé qué, le transfirió $1,000, el equivalente en $1,000 en Bitcoin a la otra billetera. ¿Ya? Entonces, pero lo que se nos decía es que eso se podría, digamos, solventar, y ahí es donde viene el tema de las billeteras custodiadas y todo esto. Si, por ejemplo, los partidos, si van a tener financiamiento por esta vía, identifican cuál es su billetera, hacen pública cuál es su billetera para darle ese seguimiento y poder ir chequeando y por lo tanto ser una billetera pública custodiada donde se le puede ir dando seguimiento a las transacciones que realiza, informando, y esto es lo que nosotros proponemos, digamos que aparece una transferencia de un Bitcoin, por decir algo. ¿Quién fue el que le dio esto? Que el partido reporte que X empresa, X persona le dio ese aporte en Bitcoin. Entonces, dentro de las recomendaciones que nosotros planteamos es, si se va a permitir, refórmese a efecto de que sean billeteras públicas, o sea, es decir, que cualquier persona pueda acceder a ver las transacciones, que estén custodiadas, porque digamos eso da también otras garantías, porque aquí también implicaría que puedan, digamos, quien abre la billetera está registrado
conocer su identidad e igualmente que se registren todas las transacciones, se puedan verificar, porque hay ciertas tecnologías donde se puede ocultar totalmente todo. O sea, uno entra ahí, abre su billetera, hace transacciones y nadie se va a dar cuenta que se hizo esa transferencia. Entonces, esas son, digamos, las recomendaciones que hacemos si en caso se persiste en la idea de que pueda financiarse una campaña electoral con criptoactivos. Y aquí también hay un peligro, porque si no se transparenta, incluso quien tenga el poder puede hacer uso hasta de fondos públicos, hoy que se han comprado bastantes cantidades de Bitcoin, y utilizarlo en estas futuras campañas políticas. O sea, es decir, el gobierno puede financiar a su partido en el poder y no nos damos cuenta. Ese es un riesgo, porque de hecho, preguntémonos, ¿de dónde sale el dinero con el que supuestamente se ha comprado Bitcoin? ¿En qué partida presupuestaria está eso? ¿Del Ministerio de Economía? ¿De Casa Presidencial? O sea, no sabemos, digamos, ¿de dónde? O sea, yo en el presupuesto de la Asamblea, que aprobó la Asamblea, al menos yo, no sé, si alguien sabe, pues que me lo diga, que nos lo explique. No hay, digamos, una partida destinada a esto, a estar comprando cuando se le ocurra al presidente Bitcoin, ¿ya? Entonces, ¿qué costaría que el gobierno venga y compre X cantidad de Bitcoins? Los tiene ahí, y como no sabemos cuál es la billetera, no sabemos las transacciones, puede hacer transferencias a la billetera de Nuevas Ideas, por ejemplo. Financiar la campaña, o de candidatos en particular, ya ni del partido, sino que de candidatos. Exacto. Hacer la transferencia ahí, financiar su campaña. Así de fácil. Aquí hay más estrés entonces en el tema de transparencia para partidos y para candidatos. Claro, yo diría que más estrés para la democracia, o sea, no solo para los partidos y candidatos, sino que, porque recordemos que los afectados al final Exacto. vamos a ser todos, no va a ser solo No solo van a ser ellos. No, yo decía más estrés en el tema de transparencia. Claro, no, la transparencia. sin duda. O sea, si ya tenemos una transparencia muy golpeada, muy débil, que como digo, se venía construyendo, se venía fortaleciendo, pero se retrocedió totalmente. Ahora con esta posibilidad de criptoactivos, somete más a estrés el tema de transparencia y pone al país en un mayor riesgo. 7:30, vamos a una pausa, pero recuerde, amigo, que cuando regresemos usted también puede participar de la entrevista a través de las líneas fijas y a través del WhatsApp. Volvemos dentro de unos instantes. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. No te pierdas en YSUCA la franja de la academia. Todos los lunes te presentamos Ventana Jurídica, un programa del Departamento de Ciencias Jurídicas de la UCA. Hora de transmisión, 7 de la noche. Recuerda, Ventana Jurídica, todos los lunes por YSUCA. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Sí, nos escucharon, pero solo con ustedes. Tenemos otra pasarela que la van a hacer inclusiva porque ahí pasan los niños. Hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo. Yo llevaba mi papá súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea. Nos dieron las 10 de la noche y nada. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos.
7:32. Hablamos esta mañana con Eduardo Escobar de Acción Ciudadana. El uso de criptoactivos para financiar campañas políticas es el tema que tenemos sobre la mesa. Y como le decíamos antes de la pausa, si usted tiene alguna pregunta, puede hacerlo al 7571-2779 como mensaje de texto o de voz. Si usted prefiere marcar directamente a la cabina, 2275-9501, 2275-9502. También las redes sociales de YSU que están habilitadas para poder participar. Y ahí ya tenemos un par de preguntas. Por ejemplo, Amílcar Asensio nos dice: buenos días al señor Escobar. Nos dice, está diciendo que las criptomonedas facilitan la corrupción, cuando es al contrario, según Amílcar Asensio. Coco Rivas nos dice: buenos días, un saludo, y también nos están sintonizando Emérita de Méndez. Son las intervenciones que tenemos hasta el momento. También en el WhatsApp de YSUCA nos dicen: buenos días. Respecto al tema, hasta se murmura que las computadoras y tablets que está entregando es para usarlas para este criptoactivo con la energía renovable del Cerro de la Unión. Pero bueno, dice, de este gobierno, ¿qué se puede esperar? Dice, lo que sea, nos están escribiendo por ahí. Tenemos también llamadas telefónicas, vamos a escucharlas. Buenos días. Gerardito, buenos días. Hola, buenos días. Adelante, niña Miriam. Bienvenido el licenciado Escobar. Licenciado Escobar, me encanta oírlo. Gracias. Sus comentarios. Gracias. Quiero decirle que también las universidades no pueden financiar a candidatos en las elecciones. Y en cambio, anteriormente salió que la Gavilla había financiado a este hombre. Este hombre que saca adentro de la cárcel le dice Malacate. Entonces quiero decirle que también Arena está detrás de Nayib, porque Nayib es un tentáculo del gran capital que está haciendo y deshaciendo de las tierras nuestras y de los lugares más sagrados que pueda, porque siempre, como dijo usted anteriormente y como lo hemos notado, que ellos les hacen favores, pero después viene también la paga de ellos, lo que ha hecho entregar al país este hombre que se llama Nayib Bukele. Y fíjese, Eduardito, que a mí me parece extraño que la sala, como ya la compró, ¿verdad? Y la sala anterior yo la criticaba, fue bastante con los partidos de izquierda, porque fueron estrictos, hasta hacía que devolvieran dinero. Y yo me acuerdo que el licenciado Eduardo Escobar pasaba en la fiscalía poniendo demandas. ¿Y ahora qué le pasa, Eduardito? Yo quiero verlo también como diputado en las próximas elecciones, que no va a quedar Nayib. Así es que yo también dudo de Bandesal. El Bandesal es el banco del presidente para ese juego que tiene con esa moneda falsa. Así es que controlémonos, porque aquí no hay corte de cuentas, no hay fiscalía y no hay nada. Muchas gracias. Muchas gracias, Nia Miriam. También José Gavidia dice: buenos días, les estoy escuchando, excelente programa. Ahí un poco el tema. Estas son algunas de las opiniones que ya han caído a YSUCA, Eduardo. Con lo que decía de que si los criptoactivos promueven la corrupción, y que decía el amigo que al contrario. Lo que hemos dicho es que generan las condiciones para ocultar dinero, por ejemplo, de lavado de activos, ¿ya? ¿Y para qué voy a propiciar eso? Obviamente para tener al final algún beneficio indebido con el Estado. Y eso es corrupción, ¿ya? O sea, el tema es de que al ocultar el origen de la transferencia, de la transacción, de un dinero que yo pueda tener y que pueda utilizar para hacer pagos, digamos, o transferir en una campaña electoral, que es el caso del que estamos hablando, eso lo hago obviamente con un interés. O sea, el crimen organizado no va a financiar una campaña electoral de gratis. Exacto. Solo porque le cae bien el candidato o los candidatos. Lo va a hacer porque es un intercambio. Yo te financio, te aseguro que llegues al poder y tú cuando estés ahí me tienes que beneficiar a mí.
Sí, de hecho, se mira con las empresas, ya se puso el ejemplo en el anterior bloque con el tema del aeropuerto, ahora ya no digamos con estos grupos. Exacto, entonces el criptoactivo, lo que nosotros, y reitero esto, lo que hemos dicho es que genera las condiciones precisamente para que se den todas estas situaciones de lavado de dinero, lavado de activos, de parte del crimen organizado, blanqueo de fondos públicos, o sea que eran bienes lícitos que se desviaron para financiar una campaña electoral. Y como digo, esto siempre deriva en corrupción. O sea, si yo muevo fondos públicos para financiar una campaña, ¿qué es eso? Eso es malversación de fondos. O habría que buscar la figura jurídica, si es peculado. O sea, el punto es que se mueve dinero público para otro fin. Eso es corrupción. Y hay ejemplos que ya hay varios personajes de gobiernos anteriores que están siendo investigados por la Fiscalía actual precisamente por desviar fondos públicos. Claro, entonces el tema aquí lo que preocupa es que con el ejemplo que poníamos, el gobierno, como no hay control sobre él, puede usar cualquier cantidad de recursos públicos, de fondos públicos, comprar Bitcoin y financiar campañas de los candidatos, de sus candidatos. Y ellos pagar su propaganda, pagar todos los servicios que van a necesitar en la campaña con Bitcoin, que son fondos públicos. Ese es el punto. En este punto, entonces, Eduardo, ¿tiene el Tribunal Supremo Electoral la capacidad de fiscalizar las finanzas de los institutos políticos, dado que este sería una también de las misiones que tiene? Por el monitoreo que hemos venido realizándole al tribunal desde hace años, podemos decir que no. O sea, si en este momento el tribunal no tiene capacidad de fiscalizar los movimientos regulares que hablábamos al inicio, en dólares, bancarizados, si no puede controlar eso porque no tiene, y esto hemos insistido, por ejemplo, una unidad de fiscalización de partidos, no la tiene. Es personal del tribunal que trabaja en otras áreas la que utilizan para fiscalizar, entre comillas, a los partidos. Sin experiencia. No, lo que sabemos es que gente de jurisdiccional del tribunal, que son abogados, y personal del área financiera del tribunal, que son auditores, ¿ya? Pero el punto es que es personal que tiene otra labor dentro de la autoridad electoral y que se le está poniendo, al menos cuando nosotros hemos consultado esto, se les está poniendo otras atribuciones, otras cargas, otras labores, ¿ya? Pero, por ejemplo, hace un par de años que nosotros consultábamos, nos decían que el área financiera eran 2 personas las que auditaban a los 10 partidos políticos. Solo 2 personas. 2 personas, ¿ya? Entonces, el punto acá es que en un financiamiento normal, regular, digo, cuando me refiero a esto es en dólares, bancarizado o en especie, si ahí el tribunal no ha logrado fiscalizar partidos, mucho menos va a tener la capacidad de fiscalizar por vías digitales donaciones en criptoactivos. O sea, ese es el punto. Entonces, acá lo que se viene, digamos, son como varias cosas que en la presentación del informe señalábamos y hace un momento yo mencionaba algunas cosas. Regular, si se va a permitir regularlo y al mismo tiempo darle los recursos al Tribunal Supremo Electoral para que pueda fiscalizar esto. O sea, recursos humanos, tecnológicos, financieros para esto, porque nos decía a un experto con el que consultamos, mira, me dijo, la tecnología para poder indagar una transacción en Bitcoin que se ha hecho totalmente anónima existe, pero es sumamente cara. Los especialistas que puedan rastrear esto igual son personas contadas con los dedos de la mano y que obviamente están trabajando para otro gobierno. O sea, nos hacía ver de que era bastante difícil que una autoridad electoral, digamos, en el caso salvadoreño, pudiera tener esa capacidad por lo que costaría para rastrear transacciones en criptoactivos que se han hecho por estas vías que hacen totalmente anónimas las transacciones. Pero
si digamos fuera en Bitcoin o en, como decíamos, un criptoactivo en billetera custodiada pública con registro, sí lo podría hacer el tribunal, pero habría que darle las herramientas para que lo haga. O sea que es algo complicado ahí. ¿Por qué a esta petición posiblemente también el gobierno podría hacerse el de los oídos sordos, dado que se ha reiterado desde el 2019 a la fecha la falta de transparencia? También se cambió el orden de juego de la ley de transparencia, se cambió la visión y la misión del instituto, ¿verdad?, de acceso a la información pública. Entonces, todo apunta también a que no se hará caso a prohibir los criptoactivos para financiar la política del país. Sí. Será tal vez a través de sociedad civil que podría hacerse un pequeño monitoreo, Eduardo. Va a ser un tanto difícil, digamos, desde sociedad civil, hacer ese monitoreo si no se conoce, por ejemplo, la identidad de la billetera de los partidos y de candidatos, por ejemplo. Uh-huh. Y también conocer la identidad de quienes están haciendo las transferencias. O sea, si todo eso no se hace público, entonces va a ser difícil lograr obtener algunos datos de quién financió campañas por criptoactivos. Obviamente el gobierno no lo va a hacer, Nuevas Ideas tampoco va a hacer una reforma en este sentido. O sea, de ahí no esperemos, porque esto, como hablábamos hace un momento, les beneficia. O sea, uh-huh, el que se mantenga anónimo quién financia sus campañas, eso le beneficia a un candidato que no es transparente. Pues, o sea, entonces, pocas esperanzas de que esto se regule, sí, en realidad hay poca expectativa de que esto se termine regulando o que se prohíba en el mejor de los casos, porque nosotros reiteramos, por las condiciones actuales, creemos que es más provechoso para el país que no se financien campañas por esta vía. O incluso, digamos, si no se quisiera prohibir, se podrían poner algunas regulaciones. Otra podría ser que podría permitirse donaciones menores a $100 y que antes de enviárselas por medio de criptoactivos se identifiquen y se conviertan en dólares. Sí, pero hay también riesgo de esas donaciones hormiga. O sea, uh-huh, yo puedo tener $15,000, $20,000 o más destinados para una campaña electoral, que pueden ser fondos públicos, pueden ser dinero del crimen organizado. Y entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, hacer las donaciones de $100 en $100. Incluso puedo abrir varias billeteras, comprar varios chips con diferentes identidades. Uh-huh. Ya vimos, por ejemplo, con esta Chivo Wallet, por experiencias de algunas personas que comentaban que con la foto de una taza podían validar una identidad. Entonces, digamos, mecanismos pueden hacerse, ¿ya? Para burlar la ley y poder realizar este tipo de transacciones así, digamos, hacer 1,000 transacciones de $100 y ahí metí más dinero y no estoy infringiendo la ley. El punto es cómo se controla eso, porque ahí sí, ¿verdad? Si se regula, se pone techo a las transacciones que se puedan hacer por mes, por día, por montos, y hay un control de la autoridad electoral, eso disminuiría el riesgo ya de financiamiento ilegal de campañas por medio de criptoactivos, pero aún está el riesgo de que se abra una billetera, que no se haga pública, que se use otra tecnología que no es esta que dice blockchain ni nada de esto, y por ahí puedan meter dinero y nadie va a saber. Joana dice, Orellana nos dice, los criptoactivos generan las condiciones para financiar ocultamente, se mueve dinero público para otro fin, y eso es corrupción. Al no haber control, el Tribunal Supremo Electoral no tiene capacidad de fiscalizar los movimientos bancarizados y en dólares, menos los tendrá en criptoactivos, nos dicen a través del Facebook. Yo creo que esa opinión resume el problema. O sea, porque acá no es estar en contra de la tecnología, no es estar en contra del criptoactivo en sí, sino que lo que se está advirtiendo es un problema de control, un problema de transparencia que puede propiciar financiamiento de campañas
dado que no está regulado esto, no está prohibido y no hay, digamos, capacidad de auditar este tipo de transacciones. Entonces, lo que mencionábamos hace un momento, aquí se puede dar lavado de dinero. ¿Ya? Una campaña electoral puede servir para lavar dinero por parte de el crimen organizado. Y no se supo, no se pudo, digamos, determinar, no se pudo visualizar de que estaba siendo objeto de lavado de dinero una campaña electoral. ¿Ya? Entonces, digamos, el punto acá, tal vez para algunos de nuestros radioescuchas, tal vez puede quedar esto muy en el aire, ¿verdad? De ¿cuál es el problema? El problema es que quien financia una campaña con grandes montos no lo hace de forma gratuita. Siempre espera recibir un interés a cambio. Siempre hay un interés de por medio. Es como una inversión, se miraría, Exacto. ¿verdad? Yo invierto X cantidad de dinero, pero pretendo sacar el doble o el triple de esa cantidad que invertí. Exacto. O sea, los partidos necesitan dinero para funcionar. ¿Sí? Necesitan dinero para promover a sus candidaturas, para promover su plan de gobierno. O sea, eso lo necesitan. Ya no estamos, como digo y reitero, no estamos criminalizando el dinero que financia a los partidos. El problema es cuando ese dinero no es transparente, o sea, no se hace transparente y no está regulado, no hay controles, porque ahí abre todo este abanico de posibilidades para que el que gobierna cuidando los intereses no de la gente, sino que de quien le financió la campaña. O sea, porque ahí pueden preguntarse, ¿por qué nunca se aprobó, por ejemplo, una ley de agua? Por ejemplo. Pregúntense ustedes. Nosotros tenemos datos de que la agroindustria es de los principales financistas de la política en el país. Ahí está el punto. ¿Ya? Entonces hay una defensa de intereses, o hubo una defensa de intereses de este sector. ¿Ya? Por ejemplo. Y entonces, al final, ¿quién sale afectado cuando no se regula, no se hace transparente el financiamiento de la política? La gente. La gente es la que sale afectada. Y yo siempre pongo este caso. Sí, creo que todavía tenemos tiempo. Sí. Este caso de un partido europeo que era de estos partidos verdes, era partido pro medio ambiente. Sucede que el partido pues tenía cierta aceptación, no me recuerdo el país, pero tenía cierta aceptación en la gente porque promovía esta agenda del medio ambiente. Y un periodista o la prensa, no me acuerdo qué medio, se puso a indagar el financiamiento de este partido y va encontrando que dentro de sus principales financistas tenía a una empresa que se destacaba por contaminar el medio ambiente. O sea, era una empresa de las que más contaminaba. Y esta empresa era la que estaba financiando al Partido Verde. O sea, que al final no iban a salir de nada. O sea, no había coherencia entre lo que proponía y lo que defendía el partido versus quién lo estaba financiando. Ajá. Y eso estaba oculto. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó cuando la gente supo? Pues obviamente le retiró parte del apoyo a este partido porque los estaba engañando. O sea, les estaban vendiendo la idea de que el partido estaba en favor del medio ambiente cuando en realidad el partido no estaba en favor del medio ambiente, pues estaba siendo financiado por una empresa de este tipo que contaminaba. Entonces, por eso digo, ¿quién salía afectado ahí? La población, la gente, siendo engañada en primer lugar, y en segundo lugar, el partido no iba a tomar nunca medidas en favor del medio ambiente. O sea, no lo iba a hacer, ya iba a buscar cómo proteger los intereses de esta empresa que lo financiaba. Entonces, el punto acá es que, y quiero dejarle esta idea a la ciudadanía que nos escucha, es de que sí les tiene que interesar quién financia su partido. Si usted es de Nuevas Ideas, muy bien, sea de Nuevas Ideas, pero exíjale a sus diputados, que no han dicho, por cierto, quién le financió la campaña. O sea, ¿y quién les va a financiar la campaña del 2024? Pídales esa información, porque probablemente, y que por eso no se quiere entregar la información, puede haber algo que no le va a gustar a la gente si encuentra quién financió campañas de estos partidos políticos, de estos candidatos, de estos diputados. ¿Ya? Porque si al final
por ejemplo, han financiado la campaña los que han llamado, los mismos de siempre, las empresas contra las que ha hablado mal partido y todo esto, y son los mismos que lo financiaron. Entonces, ¿cuál es la coherencia de los diputados? Discurso-acción. Discurso-acción no tiene coherencia, no hay. Entonces, por eso, a la ciudadanía, porque es un tema que al final lo va a afectar a usted, pídale que rindan cuentas a los candidatos, a los funcionarios, de quién le financió la campaña electoral. Ahí está un reto, ¿verdad?, de la ciudadanía. Eduardo, en todo esto, ¿es necesario también hacer reformas a la ley Bitcoin? ¿Y en qué sentido podrían ir? Yo creo que si se hace, porque aquí pueden haber varias vías, introducir en la ley de partidos la prohibición, o sea, como fuente prohibida de financiamiento, criptoactivos. O sea, puede ir ahí porque ahí hay un artículo que establece cuáles son las fuentes prohibidas. Ahí se podría poner. Y en la ley Bitcoin podría, en algún artículo, ahorita no tengo a la mente el artículo, podría establecerse, se exceptúa de la utilización del criptoactivo, del Bitcoin, el financiamiento de campañas electorales o candidaturas. Por ejemplo, o sea, tendría que hacerse de esa manera, ¿verdad? O sea, porque también hay un tema que casi no se ha hablado, pero, por ejemplo, imaginémonos que yo tengo una billetera virtual y le dono a un partido, a un candidato, $3,000, ya, en el equivalente en Bitcoin. Y con esto que está bajando, el que sigue para abajo, al final de la tarde probablemente este candidato no tenga nada. Va a tener $2,000, no 3,000. Y entonces, también por esa vía pueden verse afectados algunos partidos, ¿verdad? Algunos candidatos, porque por la volatilidad de las transacciones y del valor de esta moneda, puede significar que terminen con menos fondos. O sea, tampoco va a ser un negocio, porque pensando en tema de transparencia de partidos, si les hacen una transferencia en Bitcoin, si en caso la reportan, ¿qué van a reportar? Si cuando les transfirieron era cierto valor en dólares, pero al final terminaron con otro valor. Entonces, puede tener otras implicaciones también para los partidos que probablemente contablemente las puedan solventar, pero va a tener también esos efectos de pérdida de poder adquisitivo por la disminución del precio del Bitcoin, si se financiara por esa vía. Al hablar de transparencia, Eduardo, también tenemos que hablar de cómo estos institutos políticos han hecho para transparentar. Según algunos de sus índices de transparencia, 7 de 10 institutos políticos obtuvieron notas menores de 100 en tema de transparencia. Es decir, que prácticamente la mayoría no pasó el examen, ¿verdad? Claro. Y solo un partido superó la nota de 8, mientras que 2 superaron la nota de 6. Sí, yo hace un momento mencionaba que era la mitad más o menos de partidos, porque ese ha sido el promedio. En promedio hemos tenido en los últimos años 10 partidos, 5 entregan información, 5 no entregan. Pero este último índice lo que nos mostró fue un retroceso, porque de los 10, 7 no entregaron, o sea, se van sumando más o entregaron a medias la información. Se van sumando más partidos al lado oscuro, ¿ya? Y aquí sí es el lado oscuro, porque el lado de la opacidad, el lado de no rendir cuentas, se van juntando a este lado para no informar quién financió sus campañas, para no dar datos de cuánto fue su ingreso y cuánto fue su gasto. O sea, entonces, por eso insistimos, no hay la suficiente transparencia en el sistema de partidos. Y con criptoactivos nos podemos meter en un problema mayor como país, o sea, y la democracia es la que va a terminar sufriendo junto con la gente, con los derechos de la gente. Acá nos dice Tony Barrera, los criptoactivos son el medio de la corrupción, de narcos y todos los mafiosos que lavan los dineros robados de los gobiernos, dice, como en nuestro país, nos dice Tony Barrera también. Es que el criptoactivo, de hecho hay estándares internacionales en materia de prevención del lavado de activos, ¿ya? Y el criptoactivo no cumple con esas condicionantes, o sea,
precisamente por lo que mencionamos, de que puede ser anónimo y puede dejar sin rastro, o es difícil encontrar el rastro de por dónde viene el dinero. Porque recordemos que eso es lo que busca el lavado de dinero, ocultar el origen de los fondos, tratar de ocultarlos. Y, por ejemplo, yo vendo tantas toneladas de cocaína, entonces yo lo que hago es que trato de ese dinero meterlo al sistema bancario, o tal vez si no lo meto al sistema bancario, pero yo compro propiedades, por ejemplo, compro casas, ahí lavo ese dinero y luego después lo vendo cuando ya es legal el dinero. ¿Ya? Entonces, ahí se podría rastrear, se puede trazar el origen de esos fondos y determinar de dónde viene, ¿verdad? Quién lo compró, qué transacciones hubieron, pero con el criptoactivo eso es más difícil. O sea, y en algunos casos, dependiendo de la tecnología que se use, por lo que nos mencionaban, va a ser casi imposible rastrear esta operación. Entonces da margen para la corrupción. Porque yo como crimen organizado, ¿cuál es mi interés en financiar en la campaña a un partido, a un político? Es posteriormente beneficiarme. Y estos beneficios vienen del lado de la corrupción. Bueno, de hecho, cualquier, financiador de partidos políticos busca un beneficio. Claro, claro. Obviamente no es lo mismo el beneficio que yo puedo tener, que yo le doné $1,000 a un partido, a que le puede tener alguien que donó $1,000,000. O sea, es diferente el interés, pero sí hay un interés, ¿verdad? Que se dé. Entonces, ese es el punto, y por eso nosotros quisimos poner en el debate público la necesidad de reformar las leyes que tengan que reformarse para evitar estos problemas que se han mencionado, que podría acarrear el financiamiento por criptoactivos. 7:59, así finalizamos este día, el lunes, la entrevista. Estuvo con nosotros Eduardo Escobar. Muchas gracias, Eduardo, por acompañarnos y darnos a conocer por qué es importante la transparencia dentro de los partidos políticos. No, gracias a ustedes y a las órdenes. Amigos y amigas, mantengan la sintonía de YSUCA. Mañana, siempre a las 7 de la mañana, nos encontraremos en una nueva entrevista. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Buenos días. Celebra la vida junto a nosotros. YSUCA 91.7 FM. ¿Te cuesta leer a distancia?